Hola, un gusto en saludarte. Gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. Te invito para que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, abajo del video encontrarás el botón suscribirse. Es totalmente gratis. También comparte estos contenidos en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Discord. Apóyanos con un like. En la caja de comentarios puedes dejar la bandera de tu país para saber desde dónde nos visitas con tu opinión, tu pregunta o tu sugerencia. En esta clase vamos a ver las máscaras. Vamos para esto a nuestra máquina virtual, pero vamos a definir qué podemos hacer con las máscaras. Podríamos colocarla en un lugar predeterminado y esta máscara le vamos a aplicar un efecto, ya sea de color, ya sea de desenfoque, pero vamos a ver, vamos a traer nuestro material. Puede ser esta clase. La de importar archivos, la clase 3. Damos clic derecho, nueva secuencia desde clip. Veamos un poco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés. Acá vemos que tenemos el país y el nombre. Queremos tapar el país. Queremos desenfocarlo. ¿Cómo hacemos? Primero nos ubicamos. Ustedes ya saben, con la tecla Shift y las flechas izquierda-derecha vamos avanzando de a 5 fotogramas. Acá vamos a hacer un corte, que es donde va a iniciar el nombre y el país. Avanzamos nuestros archivos. Vamos hasta acá. Vamos a realizar el otro corte. Ya sabes, control K. Y para movernos entre cortes es con las flechas arriba abajo. Vamos a buscar un efecto. Primero vamos al panel de efectos. Acá lo encontramos. Si no estuviese, entonces vamos a ventana y marcamos efectos. O los podemos encontrar acá. Vamos a buscar este efecto, que es desenfoque gaussiano. Ya después vamos a ver una clase especial para los efectos. Lo tomamos, lo arrastramos al clip y lo soltamos. Vamos a adelantar un fotograma. Y nosotros, ¿cómo vamos a saber cuál efecto tiene máscaras? Acá está. El círculo, el rectángulo y la pluma. Todo efecto que tenga estas tres herramientas tiene la máscara. Así que podemos crearlas donde queramos. Solo es elegir el sitio y ya está. Acá vamos a utilizar el rectángulo.
Vemos que se nos crea y lo vamos a arrastrar al lugar que queremos que esté opaco. Acá podríamos elegir de las puntas. Lo arrastramos de esta forma. Si quisiéramos también colocar otro nodo, basta con dar un clic acá en esta línea, en la parte que nosotros queramos, pero mientras menos nodos utilicemos mejor, porque no van a haber tantos puntos para mover. Ahí estaría bien. Ustedes ya lo acomodan con más precisión. Y vamos a utilizar el desenfoque. Acá está. Vemos que el valor predeterminado es 0. Podríamos subirlo dando clic, digitando el número, o de esta forma, arrastrando. Vamos a colocar un desenfoque de 40, puede ser. Acá vemos que de una vez quedó opaco totalmente. Y si nosotros vamos a reproducir acá el video, veamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Barrera. Ahí En está. la clase de hoy vamos a ver cómo importar nuestros clips de audio, de video, nuestras imágenes y todo el material que necesitamos para nuestra línea. Si no has visto esta clase de importar archivos al proyecto, te invito para que en la parte superior te queda el enlace para que ingreses. Esta clase, acá en la parte superior derecha te dejo el video. Ingresamos a nuestro proyecto. Ahí vemos ya la primera forma de máscara. Lo que les digo, ya podemos colocar color y hay varios efectos que podríamos traer. Simplemente es elegir la zona donde queremos y aplicarla. Nosotros también, si quisiéramos invertir, podríamos hacerlo. Acá marcamos esta casilla. ¿Y qué ha ocurrido? Solo nos ha quedado el nombre del país. Veamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Barrera y en la clase de hoy, cuando nosotros queremos enfocar algo importante de esta forma. Vamos a eliminar esta secuencia y vamos a crear una nueva, ya que hemos visto esta primera forma de la máscara. Importamos un archivo. Vamos a traer este que dice Girl Máscara. Clic derecho. Nueva secuencia desde clip. Veamos de qué se trata este clip. Acá lo que queremos hacer es tapar el rostro completamente de esta persona.
Vamos a dejarlo hasta por acá. Seleccionamos, activamos la cuchilla y realizamos el corte. Nuevamente la herramienta selección y eliminamos. ¿De qué forma podemos hacerlo? Igual, con el mismo efecto, desenfoque gaussiano, lo arrastramos, soltamos, y esto también es para cuando nosotros queremos tapar la placa de un vehículo, el rostro de un niño. Esto es lo que utilizan sobre todo en los medios de información, como los noticieros, como la farándula. De esta forma es que realizan ese efecto de tapar el rostro de la persona o algún objeto en particular. Nosotros vamos a utilizar el círculo, el elipse. ¿Por qué? Es un rostro, nos queda más fácil. Damos clic. Vamos a hacer un acercamiento. Para esto ustedes ya saben que utilizamos esta función. Podría ser a un 50%. Para que sea más detallado. Acá están los puntos de donde podríamos tomar el círculo. Ahí vemos. Lo vamos moviendo a nuestro gusto. Yo creo que en ese punto está muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a activar esta herramienta. Acá la vemos. Que es el trazado de máscara. La activamos y vamos a hacer un tracking con estos botones. Acá, si quisiéramos hacer fotograma a fotograma, esto se hacía anteriormente y también en proyectos que son muy robustos y que necesitan una precisión exacta. Pero Premiere ha incorporado esta opción de hacer un tracking automático. Él mismo va a hacer el seguimiento. Veamos. Podríamos hacerlo de la forma antigua, que es fotograma a fotograma. Todavía se utiliza, claro, por supuesto, porque hay lugares donde Premiere no detecta como tal y se queda pausado, entonces tenemos que ir fotograma a fotograma moviendo la máscara. Pero con esta opción podríamos realizar el tracking automático. Vamos a darle clic para iniciar el tracking. Veamos. Lo hace súper rápido. Y vamos a colocar el desenfoque. Porque ahí solo tenemos la máscara, pero no hemos colocado el desenfoque. Para mí en 40 está muy bien. Vamos a ver qué tal quedó. Ahí está, automático. Pero nosotros hemos cortado este video. Y si lo dejamos, vamos a eliminar esta máscara. Basta con seleccionarla
Y de igual forma podríamos eliminar el efecto. Seleccionamos, damos el botón suprimir y vamos a realizarlo con el video original. Este segundo video lo podemos eliminar. Nuevamente buscamos el efecto, arrastramos, soltamos, creamos la máscara. Ahí está. Ya saben, agarramos de las puntas. Ustedes ya saben que todo esto se hace a modo de ejemplo, así que ya en la hora de la edición esto tiene que ir perfecto. Lo vamos a dejar por ahí. Activamos la herramienta. Pero acá también vemos que tenemos una llave inglesa. Veamos. Al desplegar nos va a presentar estas opciones. Posición. Cuando la persona está en un movimiento lineal. Para eso es que se utiliza. La persona va caminando en un movimiento lineal como este caso. Segunda opción. No solo es el movimiento lineal en el eje X y Y, sino también hay una rotación cuando la persona realiza un giro. Y ya la posición, escala y rotación, acá la escala es cuando se hace un acercamiento. Así que la mejor opción es la que tenemos seleccionada, posición, escala y rotación. Tengámoslo presente. Claro que también depende el proyecto y donde lo vayamos a utilizar. Seleccionamos. Nuevamente vamos a hacer el tracking automático. Ya lo tenemos, vamos a aplicar el desenfoque. Colocamos un 40. Y veamos cómo queda. Vemos que hasta el final realiza el seguimiento. Si nos vamos de a 5 fotogramas con Shift y flecha izquierda, vamos a ver. Vemos que un poco sí, pero vamos a seleccionar la tecla Alt, doble clic en la máscara y la vamos moviendo. Avancemos. Está perfecto. De esta forma hemos concluido con la clase de máscaras, tanto máscaras estáticas como máscaras en tracking, en movimiento. Gracias por acompañarnos. Recuerda que si no te has suscrito al canal, debajo del video puedes hacerlo en el botón suscribirse, es totalmente gratis. Comparte nuestros materiales en tus redes sociales. También nos encuentras en Twitter, Instagram y Facebook como tu zona favorita. Gracias por haber visto este contenido. Que tengas un excelente día.